mencionar lo siguiente. ¿Piensan de que solamente esto ha sido enviado al Ejecutivo este año? El antecedente va del año pasado. Prácticamente ya estamos a un año, donde el ministro de la Producción, Piero Gessi, ¿no?, planteó ante la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativa del Congreso de la República la creación de una Superintendencia Nacional de Pesca, pero con el objetivo de mejorar la lucha contra la ilegalidad del sector pesquero. Decía, creemos que ahora es necesario crear dentro del Ministerio un ente regulador que eventualmente podría convertirse en una Superintendencia Nacional de Pesca, la cual tendría objetivo similar a otras entidades como OCIMERMIN, OCITRAN, entre otros reguladores. Esta propuesta se enmarca en el contexto de la evaluación de PRODUCE para aumentar los derechos de pesca, es decir, el pago que realizan las empresas del Estado por la explotación de los recursos hidrobiológicos. Dice, necesitamos dotar con más recursos a las direcciones respectivas en el viceministerio para mejorar las actividades de supervisión y fiscalización para asegurar que las leyes se cumplan, comentó Gessi. La fuente es la Agencia Federal de Noticias Andina, publicado el 28 de abril de 2014. Decía, el 14 de enero de este año, el señor Piero Gessi, ministro de la Producción, manifiesta que el Consejo de Ministros había aprobado, ¿no?, el proyecto de ley para crear el Sistema Nacional de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola y la Superintendencia Nacional de Pesquería. O sea, estamos hablando, ojo, de dos entes, no uno solo. El proyecto de ley número 04161 fue presentado por el Poder Ejecutivo, como he mencionado, el 29 de enero de 2015. Desde el 9 de febrero de este año está en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, y desde el 21 de abril está en la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativa para estudio y dictamen, felizmente. He creído por conveniente casi copiar textualmente algunos artículos del proyecto de ley para su conocimiento, para los fines que más adelante lo podemos apreciar. El objeto de la ley dice, es la creación del Sistema Nacional de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola y la Superintendencia Nacional de Pesquería. Toda la propaganda que se ha hecho, o todos los comentarios, toda la información que ha habido en los periódicos, en los medios de comunicación, solamente hablan de la Superintendencia Nacional de Pesquería, lo cual no está mal. El artículo 4, la finalidad dice es asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable a las actividades pesqueras y acuícolas por parte de todas las personas, naturales o jurídicas, y de los gobiernos regionales y locales, ¿no?, que de acuerdo a normas vigentes, ¿no?, políticas, planes, contribuyen a una efectiva gestión y protección de los recursos hidrobiológicos. Cinco, ¿quiénes son las autoridades competentes? Dice que forman parte del Sistema Nacional de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola. El orden está en el proyecto de ley. El Ministerio de la Producción. B, la Superintendencia Nacional de Pesquería, que según el artículo 6 dice que es el ente rector. C, las entidades y órganos que realizan actividades de supervisión y fiscalización en materia pesquera y acuícola a nivel regional o local. Y D, organismos públicos bajo el ámbito de competencia del Ministerio de la Producción vinculados a la materia pesquera y acuícola. Ocho, la finalidad del SUNAPES. Dice, tiene por finalidad la supervisión y fiscalización del cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable a las actividades pesqueras y acuícolas en el marco de sus competencias y funciones, dice, y conforme al marco normativo vigente. La SUNAPES se encarga de la fiscalización, supervisión, control y sanción en materia pesquera y acuícola, así como la aplicación de los incentivos, y como ente rector y máxima autoridad del Sistema Nacional de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola,
es responsable de su funcionamiento. Lo que está puesto, como he mencionado, es textual. Los aspectos relevantes que he observado en este proyecto de ley, ¿no? Dentro de las funciones, digo yo, tiene tantas letras como el abecedario, hay 23 funciones, ¿verdad? El inciso O, que es uno de los que destaco, dice: supervisar y fiscalizar a las autoridades competentes que otorgan concesiones, autorizaciones, permisos, licencias o títulos habilitantes para desarrollar la actividad pesquera y acuícola. Dice, debiendo determinar irregularidades en su otorgamiento, en el marco de su competencia. O sea, que el proyecto de ley es bien direccionado. Vamos a detectar las irregularidades. Bueno, buena iniciativa. La estructura orgánica, artículo 11, tiene una alta dirección, un jefe, un secretario general, hay un tribunal de fiscalización pesquera y acuícola, órgano de control, órgano de administración interna, direcciones, órganos desconcentrados, además de una oficina de ejecución coactiva y una procuraduría pública. Es decir, una burocracia que creo que actualmente hay otras entidades que ni siquiera lo tienen. Después vemos eso. Otros aspectos relevantes, el artículo 14 menciona los requisitos para ser designado jefe. Entonces, dentro de esos requisitos, por si acaso, para de repente se vaya molestando lo que son pesqueros, no se menciona al ingeniero pesquero para nada, por si acaso. El artículo 17 dice supervisación y fiscalización por terceros. Entonces estamos creando un monstruo y encima vamos a llamar a un tercero, cosa que todavía eso se ha venido haciendo. Bueno, dejémoslo ahí todavía. El artículo 18 dice Tribunal de Fiscalización Pesquera y Acuícola. Es un órgano resolutivo que es la última instancia administrativa. El tribunal cuenta con salas especializadas y estará integrado por 3 vocales. Dice, el número de salas especializadas y la creación de salas adicionales lo determina el PRODUCE mediante resolución ministerial. Entonces estamos hablando hace un ratito de que es el ente rector de qué. El artículo 21, inciso 5, dice, mediante decreto supremo, el PRODUCE tipifica las conductas y aprueba la escala de las sanciones aplicables. Entonces, ¿para qué queremos una PES? Si ese propio PRODUCE que dictamina lo que se está mencionando. Entonces, por eso yo decía, ¿no? Quiere decir que la superintendencia no tendrá autonomía. No lo sé. El artículo 22 dice, las causales de caducidad de los derechos de pesca y actividad acuícola se aplican sin perjuicio de las acciones civiles y penales que hubieran al lugar. Artículo 24, cuenta con procedimientos para ejecución coactiva, que es la ley 26979, ley de procedimientos de ejecución coactiva. ¿Y por qué esa ley no se aplica actualmente con las direcciones que están a cargo del Ministerio? Si existe una ley, ¿para qué queremos superintendencia entonces? De la articulación y coordinación, la coordinación del sistema, dice, ¿no? La SUNAPES es la encargada de coordinar la integración del Sistema Nacional de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola a nivel nacional, para lo cual dicta normas y establece procedimientos para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas en materia de su competencia, que requieren de la participación de otras entidades del Estado y otros organismos, a los que deleguen la facultad de seguimiento, control y vigilancia. ¿Se acuerdan del artículo 17? Garantizando el funcionamiento del sistema con la participación de los gobiernos regionales y de otras entidades según corresponde. El artículo 26, mecanismo de articulación y coordinación, dice la SUNAPES establece mecanismo de articulación y coordinación intersectorial con otras entidades del Poder Ejecutivo, así como intergubernamental con gobiernos regionales, gobiernos locales y otros organismos.
Dentro del proyecto también hay unas disposiciones complementarias finales que son estas. Dice, se transfiere al SUNAPES las funciones de los órganos, unidades orgánicas y cargos del Ministerio de la Producción referidas a la supervisión y fiscalización del cumplimiento de la normatividad pesquera y acuícola, incluyendo las sanciones relacionadas a dichas actividades. La SUNAPES asume el acervo documentario, los bienes, los pasivos y los recursos de dichas dependencias dentro del plazo de los 120 días hábiles a la vigencia de la ley. El personal conserva su régimen de contratación en tanto se implemente la ley del servicio civil, ¿no?, que es, según dice, la modernidad del Estado, ¿no? Bueno, en tanto SUNAPES no cuente con documentos de gestión, las funciones de supervisión, fiscalización y sancionatoria de las actividades pesqueras y acuícolas continuarán a cargo de la Dirección General de Supervisión y Fiscalización y de la Dirección General de Sanciones del Ministerio de la Producción. Hay unas disposiciones complementarias transitorias, que son 3 nomás. La primera, instrumento de gestión, dice, el reglamento de organización y funciones, ROF, será aprobado en un plazo no mayor de 120 días hábiles posteriores a la publicación de la presente ley, de acuerdo a la ley 29158, ley orgánica del Poder Ejecutivo. Acá una cosita adicional, y de repente, sin hacer ningún diálogo con nadie todavía, pero hay personas que tienen mucha experiencia y que saben que eso es, por una expresión, un saludo a la bandera, porque dice, el reglamento que por acá 120 días, cerró 120 días, pasa un año y eso nunca está caminando. La matriz de competencias y funciones, dice, propone la adecuación de la matriz de competencias y asignación de funciones en un plazo no mayor de 30 días hábiles a partir de la vigencia de la presente ley, ¿no? O sea, siempre se produce porque está encima de todo. Expedientes en trámite, las órdenes de inspección y los expedientes administrativos sancionadores de inspección a cargo de PRODUCE continuarán gestionándose de acuerdo a las normas reglamentarias pertinentes. Términos bastante abogadiles, con el respeto que se pueda merecer los buenos profesionales en abogacía, pero que pululan en nuestro sector, desplazándonos vilmente, ¿no? Acá hay un tema que yo quiero mencionarle, porque es imposible que yo les lea pues todos los artículos, ¿no? Yo sí los he leído y he escogido digamos, lo que creo que correspondía o correspondería a esta conferencia. Pero acá hay algunas cosas que son simpáticas que se las voy a decir en este momento. Yo digo curiosidades, ¿no? El artículo 20 dice vocal del Tribunal Laboral. No sé si alguien acá habrá leído este proyecto de ley, pero ¿de qué laboral estamos hablando? Entonces quiere decir que han copiado, y han copiado vilmente, ni siquiera se han dado el trabajo de revisar, ¿no? En la exposición de motivos, en la página 2, dice, incluir los mecanismos para generar estabilidad. Oiga, está bien pues, de repente se dicta, copian mal, la secretaria escribe mal, pero ni siquiera revisan lo que están enviando. Eso no puede ser, ¿no? O no debería ser, porque parece que es normal eso. Eso está por si acaso al inicio del primer párrafo, ¿no? Dice, y calidad de vida de las personas. Otro error, pues, yo soy fregado con esa redacción. Página 3 dice, se debe entender que la pesca y la acuicultura son recursos naturales. Yo creo que, con el respeto y aprecio de los sectores de pesquería, que no tienen experiencia, hasta ellos saben, pues. Entonces, yo no sé honestamente si en este proyecto de ley habrá sido redactado, apoyado por algunos profesionales y de repente son pesqueros y muy jóvenes sin experiencia, que de repente los podríamos pues perdonar. Pero esta gente que son abogados, que tienen años de años, que parece que copian muy bien, ¿no?, de un lado y pegan para el otro y no se dan cuenta, ni revisan, yo creo que no sé. A ustedes ya se harán los juicios. Y en la página 9 hay una cosa que es graciosa, pues, ¿no? Dice, los recursos hidrobiológicos no son renovables. Esta línea, el último párrafo. Ojo, no lo digo yo, está escrito en el proyecto de ley. Dicho esto, pasamos ya otra vez a una parte un poco más seria, ¿no?
¿Qué esperan los actores del sector? A raíz de la publicación o de las noticias que se dieron respecto a la creación de la superintendencia, el proyecto de ley de la Superintendencia Nacional de Pesquería, algunos diarios, algunas revistas no se interesaron y comenzaron a entrevistar a alguna persona. Christian Berger es un conocido de muchos, biólogo, profesional muy competente, con mucha experiencia también. Perdón, me estoy adelantando. Primero la SNP, le he puesto primeriza. La SNP, a través de su presidenta, dice, y esto salió en El Economista el 15 de enero, ¿no? Dice, le preguntan su opinión respecto a la Superintendencia Nacional de Pesquería, ¿no? Dice, es bueno, dice, porque es para evitar el desvío ilegal de la pesca y consumo humano hacia la elaboración de harina de pescado y el funcionamiento de fábricas ilegales que contaminan y operan sin ningún permiso. Seguidamente dice, ¿qué pueden disponer el cierre de instalaciones y fábricas ilegales, así como erradicar la construcción ilegal de embarcaciones? Lo que está en rojito, que es bastante simpático, ahí sí concuerdo, dice, se promueva el fortalecimiento de las comunidades pesqueras para que se involucren directamente en el cuidado de los recursos marinos, en la implementación de las buenas prácticas de pesca y el fortalecimiento de la seguridad en el mar. Pero todo esto, yo estoy casi segurísimo de que la señora Elena Conterno, presidente del SNP, no ha leído pues el proyecto de ley. Alguien le habrá soplado algo y entonces dice cosas. Es una excelente persona, pero creo que ha sido muy atrevida en dar estos comentarios, ¿no? Ahora sí, creo que no, todavía falta. Ahora sí, mi amigo Christian Berger, ¿no? Él dice, ¿no? Desde la creación del PRODUCE se ha debilitado al sector pesquero, sea en la extracción o en el tema de acuicultura. Lo que está entrecomillado, por si acaso, ustedes saben que eso es textual, ¿no? Cualquier documentación que ustedes lean. Dice, en el gobierno actual del IMARPE y el ITP se han visto diezmados en recursos y en institucionalidad en su función de investigación pesquera. Por si acaso, creo yo que Christian ha aprovechado la coyuntura, cuando le han preguntado y ha mencionado, ¿no?, sobre la superintendencia y obviamente otros aspectos que son importantes para el sector. Dice, en los altos cargos del PRODUCE, entre comillas, se ha destacado la falta de gente conocedora del tema y con ello la alta rotación, lo que es muy negativo. Y por tal motivo la creación de una superintendencia tendría que resolver estos problemas. Dice, lo urgente es reforzar la gestión de la pesca y la acuicultura en el país, y para ello debe estar a cargo de profesionales que conozcan cada especialidad en profundidad. El nombre puede variar, superintendencia, ministerio, es lo que él agregó. Dice, si se creara una superintendencia, ¿qué problemas debería atacar cuanto antes? Le preguntan. Para Berger, dice, es necesario tener un ordenamiento de las normas y hacerlas promotoras. Al menos en acuicultura intervienen diversas instituciones y sus instrucciones a veces son contradictorias, además de asfixiantes y onerosas para el productor. PRODUCE, direcciones regionales, ANAS, ANIPES, DICAPI, etc. Dice, esto debe organizarse ya que fomenta la informalidad, precisó. Carlos Paredes, también seguro conocido por muchos de ustedes, que es de Interfin, de Semana Económica también, el proyecto dice es positivo, en tanto permitiría separar la función sancionadora de la función regulatoria, que actualmente recae en el Ministerio de Pesquería. Dice, es algo que se ha hecho con mucho éxito en otros sectores como OCINERMIN y OCITEL, entre otros, ¿no? Dice, es favorable empezar una institución con gente capacitada e independiente para sancionar y con horizontes temporales largo de trabajo. Acá me detengo brevemente, ¿no? ¿Y de dónde me va a sacar a la gente capacitada? Si toda la gente que ahorita hay en el sector, los que sabemos, la gente que ha entrado, gente que no sabe, que no conoce, que no tiene experiencia ni trayectoria en el sector. Sigo. Dice que podría servir para supervisar y controlar los embarques y desembarques de todos los tipos de pesca, industrial y artesanal, pero no para establecer las cuotas.
La función de las cuotas y el estudio relacionado debería continuar en el IMARPE, pero la función de supervisar el cumplimiento de la normativa y sancionar cuando se verifique la falta debería estar en la superintendencia. La atención mediática está en la anchoveta, pero en otras pesquerías la supervisión es muy pequeña, como la pota o el perico. Dice, actualmente las multas no se cobran, se judicializan, mencionó. Por otro lado, debe hacerse un esfuerzo porque las multas sean económicamente perjudiciales para el infractor. Mientras que no se logre que el esquema sancionador sea percibido como tal, no despegará la función sancionadora. La revista Pesca, hay una parte donde Marcos Kirchner menciona, dice, la principal responsabilidad de esta superintendencia, si es que llega a crearse una buena frase de él, ¿no? Dice, consistirá en innovar el sistema de fiscalización y control de la parte tecnológica. El sistema de control satelital tiene que ser replanteado y renovado con estándares de tecnología de última generación. Al actualizar el sistema, el Estado debe recuperar su rol de fiscalización y control de forma directa, sin la intermediación de terceros, como ha venido ocurriendo hasta ahora. Parece que tampoco leyó totalmente eso, porque si hubiera leído, hubiera visto que ahí se está propiciando de que terceros participen en esta fiscalización. Estos dos temas son complejos y vitales, requerirán que la persona que sea designada para ser el superintendente, más allá de conocer la problemática, sea absolutamente honesta y de alguna manera incorruptible. De lo contrario, todo volverá a ser más de lo mismo. He tomado estos tres personas porque es público, ¿no? Al margen de conversaciones que se hayan podido tener. Cada uno, en la óptica que tiene, donde está sentado o ubicado, ve las cosas, pues, o quiere las cosas. Pero es lo que nosotros queremos, este público quiere, es lo deseable. Vamos a ver, pues. Vamos a hacer un pequeño análisis de opinión, ¿no? Yo de lo que he leído, la exposición de motivos que está plasmada en el documento, ¿no? Para mí es demasiado endeble. Es bastante leguleyo, ¿no? Me diera la impresión de que no ha sido asesorado por profesionales pesqueros, ¿no? Que sepan, que conozcan. La base con que se pretende crear pues, la superintendencia es la Dirección General de Supervisión, o sea, como está actualmente el Ministerio, ¿no? Dirección General de Supervisión y Fiscalización y de la Dirección General de Sanción del Ministerio de la Producción. No sé para ustedes, pero para mí esto ya es muy cuestionable. Hay gente del sector que sabe que antes que ingresar este gobierno, en esa dirección, sin ser una maravilla, trabajaban pues 30 personas, ¿no? De ese grupo de 30 actualmente solamente quedan 5. Hoy hay 70, ¿cierto? O sea, quiere decir, hay 65 personas que han salido, no sabemos de dónde, ¿ya? Porque no tenían experiencia, y están ahí. Y el trabajo, por lo visto, no es óptimo, porque quieren crear una superintendencia en base a ellos. Y ojo, que aparte que en esta dirección, aparte de este personal, hay también supervisores que pasan las centenas, 200, 300, por ahí me han dicho, ese dato no lo tengo muy fino. Sí. Debe ser el propio ministerio con personal ad hoc el que efectúe la supervisión y fiscalización y control y revise las sanciones directamente, pero en forma real y efectiva, ¿no? Eso es lo deseable. Sigamos. Entonces, la superintendencia, de acuerdo al proyecto de ley, solo se abocará a la fiscalización, supervisión, control y sanción en materia pesquera y acuícola. La pregunta, ¿no? También, ¿es todo lo que necesita el sector? El sector pesquero estaría realizado, logrado, teniendo una superintendencia. La respuesta es una respuesta muy grande, ¿no? Mi concepto es no. No sé cuál será la opinión de ustedes. Porque no es solo lo que plantea pues, el proyecto de ley, ¿no? Lo que se dicta, ¿no? Efectivamente, recogiendo algunas personas, porque nadie es dueño de la verdad, pero nosotros requerimos que el Estado sea promotor, eso de todas maneras, que integre a los actores,
No puede ser posible que estemos peleados, que el propio ministerio, a través de sus dispositivos, de un tiempo a esta parte, estén enfrentando a unos como otros, creándose flotas que antes no existían, donde todo el mundo hace lo que le da la gana. Acá no hay santos, en el sector pesquero no hay santos, ustedes lo saben. Pero por eso hay que llamarlos. Vamos a comenzar de repente hasta de nuevo. Yo lamento, porque yo creo que en este gobierno no vamos a poder hacer eso. Pero si se lograra, lo que tenga que venir más adelante, definitivamente tiene que ser con personal pues, idóneo, pues, ¿no? Que tenga formación, que tenga trayectoria, que tenga conocimiento, ¿no? Experiencia, que haya ética, que haya identificación, que tenga mística. Los pesqueros tienen mística. Esta gente que está manejando no la tiene, pues poco les interesa. Y algo bastante importante, yo que soy una doble gente, porque a veces uno va y se encuentra con cada patán. Yo trabajo en el sector y por eso lo digo con mucha propiedad, y me apena decirlo, pero es la verdad. Entonces, ¿qué se requerirá? Pues, la Superintendencia Nacional de Pesquería o la restitución del Ministerio de Pesquería. Yo no lo sé. Pero los que realmente conocen el sector, ¿no? Saben la respuesta, ¿no? Pero estamos ante un Estado aparentemente que es sordo y ciego, ¿no? Quienes lo conducen lo manejan a través de sus amigos o por gente procedente de los compromisos, digamos, tomados a raíz de las elecciones, pues lamentablemente es así, ahí está la cosa. ¿No? Y ellos han dado muestra que el sector pesquero, como en ese momento, les interesa nada, poco, nada, ¿no? Por eso que estamos como estamos. Lamentablemente quien pierde, no solamente lo que estamos acá sentados, de repente, que tenemos alguna ilusión o esperanza de un futuro mejor en el sector, el país es el que está perdiendo. Está perdiendo no ahorita, hace rato, hace varios años que estamos de lo mismo. Y ojalá, porque siempre hay que ser optimista, pues, que esta situación se pueda revertir en el futuro. Y ojalá sea lo más inmediato, ¿no? Conclusiones, para no aburrirnos, ya estamos terminando, ¿no? Entonces los diferentes actores del sector tienen su óptica, como yo mencionaba, ¿no? En función de sus propios intereses, lo cual es perfectamente válido, ¿no? Pero el Estado es el que debe integrarlo, ¿no? Para las necesidades del propio país. El Estado debe cumplir con su rol promotor sin descuidar los aspectos de supervisión, fiscalización y sanción, en forma directa y sin la intermediación de terceros. Las entidades del sector, en sus diferentes instancias, deben estar a cargo de profesionales pesqueros con formación, capacitación, experiencia, trayectoria en el sector, con mística y valores morales. Con unas palabras finales, porque la política ha venido destruyendo el sector pesquero. Se comenzó con la eliminación del Ministerio de Pesquería, se desapareció el CEPAITA, se desapareció el ITP, el verdadero ITP, se minimizó la Dirección Nacional de Acuicultura, se ha creado el CITE pesquero en base al ex ITP. ¿Para qué? Claro. Tengo entendido, se lo pongo en condicional, dice, se pretende crear el CITE de Acuicultura. Es una información que la tengo en nebuloso todavía, pero eso sí, no tenía mayor sustento tampoco, ¿no? Y se pretende crear esta Superintendencia Nacional de Pesquería, ¿no? Entonces, hasta ahora todo lo que se ha hecho ha sido en contra del sector pesquero, por lo que en mi concepto debería crearse un tribunal para juzgar y condenar a todos aquellos que le han hecho daño y que con sus acciones continúan haciendo daño al sector. Gracias. Muchas gracias. Bien, continuando con el desarrollo de este evento, queremos a los señores participantes que nos acompañan esta noche en esta conferencia participar activamente con las preguntas para el ingeniero Castellanos. Adelante, ingeniero. No tengo ahorita. Felicitarte a ti por esa mística, como tú dices, que mantenemos los pesqueros.
todo lo que has dicho es bastante cierto. Pero lo cierto también es que tenemos que tener una respuesta a todo esto. Yo pienso que todo lo que tú has advertido debe ser tomado por el capítulo y inmediatamente derivado al Ministerio de Ingeniería y a los abogados que están ahí. Ojalá aprendan a escribir. Muchas gracias. Adelante. Yo creo, felicitaciones antes que nada, mi querido Carlos. Y a mí me parece que la ley sea policíaca y dirigida fundamentalmente a la anchoveta, ¿no? Porque todos sabemos que hay pescanera y todo lo demás. Entonces lo que ellos quieren es eliminar todo esto mediante una superintendencia y un control que también está la Marina, y la Marina que es la policía del mar, y no interviene en la Marina. Por otro lado, no creo que salga esto, como dice Marco. No creo que esto se vaya a ejecutar, pero es peligroso porque está en manos inexpertas en el Congreso. Por eso yo creo, coincidiendo con el amigo, de que el presidente debería hacer un análisis sobre la exposición que hizo Carlos y todos los aportes nuestros para el efecto de hacerle llegar al Congreso. En el Congreso está eso. Esto puede salir, pero no creo que salga realmente, pero podría salir. Entonces habría que hacerle llegar al Congreso diciendo que esto es una aberración, es una tontería, ¿no? En todo caso habría que hacer nuevamente el Ministerio de Pesquería, pero no un siguiente fiscalizador, un fiscalizador. Adelante. En realidad lo que quiero poner, digamos, acá hincapié es lo siguiente. La producción ha quitado de repente de forma, me parece, inoportuna algunas funciones que no son inherentes a la Dirección de Control y Vigilancia. En este caso, por ejemplo, existe una dirección de extracción, la cual tenía también a cargo inspecciones. Y hay inspecciones que no son de carácter sancionador, sino, digamos, hay inspecciones de carácter técnico. Entonces, estas inspecciones, por ejemplo, han pasado a la Dirección de Control y Vigilancia. Unas son regidas por el Reglamento de Inspección y Sanciones, que es la del 5º piso, y la del 4º piso se rigen a través del Texto Único de Procedimientos Administrativos. Entonces ahí hay una incompatibilidad, ¿no? Sin embargo, se están ejecutando, ¿no? Es cierto, o sea, tenemos una Dirección de Control y Vigilancia que cumple, digamos, ciertas funciones y que al final, si entraría esta superintendencia a funcionar, colisionaría, digamos, con funciones que también tendrían las demás direcciones. En el caso de la dirección de extracción, ¿no? O sea, para consumo directo, para consumo indirecto, las direcciones de agricultura y, en fin, todas las direcciones más, digamos, que tienen ahí funciones que son inherentes a esas direcciones. O sea, eso es de acuerdo, digamos, a lo que había mencionado ya el expositor con respecto, digamos, a la función, ¿no? O sea, donde se dice que hay 10 funciones, ¿no? Y justo parte de esas funciones, vuelvo a repetir, con las demás direcciones. Y ahí se estaría viniendo abajo el ROC, ¿no? Los ROC del Ministerio, ¿no? Y justamente hace poco tiempo ha habido
un cambio también, como sabemos, en el Ministerio, porque se creó, digamos, una nueva disposición, una nueva peligroso, porque podría también, en otro aspecto, ¿no?, a esta superintendencia en un nivel de otro ministerio dentro del ministerio, ¿no? O sea, viéndolo desde otro aspecto, ¿no? Aquí habría que analizar justamente artículo por artículo y ir desbaratando, ¿no?, o sea, digamos, las incongruencias y partes de estas cosas que no tienen una visión clara de lo que se quiere, ¿no? Esa sería una opinión en todo caso, ¿no? Y me gustaría también saber cuál sería la opinión, ¿no?, de la mesa. Buenas noches. Sí, quisiera agregar algo a lo que ha dicho la persona que me ha seguido la palabra, ¿no? Entonces, en el Ministerio de la Producción, con la nueva estructura orgánica que se creó, yo no estoy de acuerdo con y lo que indica, si es que se llevara a cabo esto, tendría que explicar las funciones de todas las direcciones para poder aplicarlo. Pero conforme está diseñado, realmente pues, y por lo que ha mencionado Carlos, como personal no conocedor del sector, positivas pues los grandes errores solamente de semántica que hay, sin considerar los errores pues desde el punto de vista de la actividad pesquera. Entonces esto creo de que a través del colegio sería importante dar mayores aportes para poder usar las instancias respectivas al Congreso, al Ministerio de la Producción, a fin de que como colegio se siente una posición y que al final pues se pueda mejorar si es que al final se quisiera llevar una medida de esta naturaleza. Naturalmente de que conocemos que en el sector hay una serie de deficiencias y que vienen justamente del mismo sector, y ahí están las consecuencias en las que estamos en este momento viviendo, situaciones que generan una serie de problemas. Uno puede entender que está constantemente en esta temporada de pesca, quizás alejándonos un poco del tema, constantemente están saliendo resoluciones de paralización de la actividad pesquera. O sea, el MARPE naturalmente es un ente científico, pero supongo pues de que hay presión en ese sentido, porque todos nosotros sabemos pues, que la anchoveta crece 1 centímetro al mes, ¿no? Entonces, en 5 días, ¿qué cosa va a generar de que haya pues que se recupere el recurso, ¿no? No estoy de acuerdo de que 10 millas, 20 millas, que suspenden y el resto de zonas que se está ahí, no se moviliza, etcétera, etcétera. Entonces son políticas y acciones que realmente el sector no está considerando, ¿no? Igualmente con la franja que hizo la ministra anterior, ¿no?, en crear las ventanas de penetración, ¿no?, una aberración, ¿no?, a lo que es la actividad en este sentido, ¿no?, crear una flota de menor escala que no tiene sentido, ¿no? Bueno, eso quería mencionar. Gracias. Adelante, Carlos. A ver. Comentario antes. Como antiguo y como fundador de la carrera y como ser primero de la lista de la primera promoción de ingeniero pesquero que cumplió el año pasado 50 años de haber terminado y haber pasado toda mi vida viendo el desarrollo y la evolución y las subidas y bajadas de la administración de la pesquería. En primer lugar, antes de continuar, felicitar a mi tocayo Carlos de haber tirado la primera piedra, ¿no? Hemos sido muy complacientes nosotros pesqueros, demasiado complacientes
Y creo que esta primera piedra debe ser una piedra grande, ¿no? Que caiga a la cabeza del ministro y a todo lo que tiene alguna responsabilidad en este tema, ¿no? Porque no puede ser, es aberrante, se ha dicho que es un proyecto aberrante, y no solo este, ¿no? Yo en mi vida he estado conectado con el asunto de la gestión sanitaria en la pesquería, desde 2 veces he sido director y he pasado mi vida siempre metido en los temas de calidad y sanidad, inclusive para las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tan aberrante es el SANIPES actual. Yo llamo hay 2 SANIPES, por ejemplo, ¿no? El año 2005 el Congreso aprobó, después de pelear 3 años en el Congreso, aprobó la ley del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera con las siglas SANIPES. El Ejecutivo rechazó en 3 etapas consecutivas y finalmente por decisión y por competencia del Congreso de la República se aprobó la ley del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera de un día para otro, ¿no? En mi opinión no fue lo que nos estuvimos buscando ahí, pero salió así, ese es nuestro país. En este gobierno se aprueba otro SANIPES, pero con O. ¿Y qué quiere decir un SANIPES con O? Ya no es servicio, sino es organismo, con las mismas siglas, ¿no? Y con unos textos con gruesas imperfecciones de concepto, ¿no? Pero por eso digo, esta ley sigue lo que se ha estado haciendo. Tenemos un SANIPES con O que camina fuera del contexto fundamental que hay en salud pública y alimentos, que es la tecnología sanitaria. Nosotros como ingenieros pesqueros, gran parte del grupo de ingenieros pesqueros nos hemos especializado en tecnología sanitaria, en tecnología de procesamiento, que la base es sanitaria, ¿no? No está basado en normas ISO o cualquier otra cosa, ¿no? Si no funciona la tecnología, no funciona nada. Entonces, como ingresa gente que no es tecnóloga, entra a manejar, cometen los mismos errores. Entonces vemos que el Instituto Tecnológico Pesquero, del cual también soy fundador, incluso hay una placa, ¿no? Ya no existe, ahora CITE, ni siquiera existe, ahora por CITE pesquero, porque pesquero ahora CITE acuícola, ahora está borrando todo para poner otra cosa, ¿no? Entonces es un desbarajuste total. Entonces por eso yo en principio pienso que no hay que agitarse, esto tiene que acabar, ¿no? No hay mal que dure 1000 años, tenemos un añito más, pero sí los pesqueros tenemos que tomar una conciencia que aún la palabra pesquero no es total para el manejo de ese ambiente tan grande que tenemos, el ambiente marino con mayor productividad biológica en el mundo, lo tenemos al frente. Hemos hecho un escándalo cuando le hemos ganado 25.000 millas en nuestra disputa con Chile, que no es nada, creo que no llega ni siquiera al 1% del área que significa las 200 millas marítimas, ¿no? Y sin embargo, tiramos al tacho todo lo que había de pesquería y tratamos de inventar la pólvora y hacer cosas increíbles, ¿no? Este proyecto de ley es lo más aberrante que puedo haber escuchado, nunca he escuchado. Ha habido fallas durante estos 50 años que tengo de ver pesquería. Por eso me parece, y felicito nuevamente acá al tocayo Carlos de haber tirado esa piedra para levantar, digamos, nuestras opiniones y estar atentos y prepararnos para el próximo. Ahora no tengo ninguna esperanza de que se va a manejar o se va a componer nada. Gracias. Yo seguramente para poder amalgamar lo que se ha mencionado, quisiera conversar con el principio. Quisiera reservar lo que estoy en contra de esto, porque como la mayoría de esos casos, ustedes no están de acuerdo. Pero yo tengo que estamos poniendo el gobierno, no se trata de eso. Porque si viene un proyecto, todos deberíamos respetar, ¿no? Todos debemos. Pero eso no se ha venido dando. Entonces, los articulados que tiene este proyecto de ley colisionan pues contra todo, ¿no? El objetivo no es realmente hacer algo positivo, en mi concepto. Porque si vamos a estar pensando que solamente vamos a sancionar, acá no se trata de sancionar, acá se trata de construir. El Estado tiene que ser promotor. Por ejemplo, con unos colegas
en otro ambiente, mencionados, tienen, tienen planta, tienen flota, pero sin embargo ellos no pueden utilizar su materia prima para hacer su conserva. Yo la verdad no lo entiendo. Y sé que yo no estoy a favor de la SNP, para que diga, o no soy pro-empresarial, pero creo que los pesqueros tenemos pues lucidez para poder analizar las cosas. Si yo tengo la posibilidad de tener un buen producto, tengo mi flota, de repente tengo pues refrigeración, ¿qué mejor producto? Oiga, ni siquiera las lanchas artesanales. Hoy por las artesanales hay que hacer harina, o a vender para harina. Eso todos lo sabemos. Las noticias del sector pesquero, creo que todos estamos involucrados en ello. Tiempo atrás, sabían que en San Andrés, en Pisco, habían plantas clandestinas y no podían entrar, no podían violar un domicilio. ¿En qué país estamos? Si nosotros queremos cambiar, apuntemos a cambiar, pues, pero con la gente que sepa. Nosotros no podemos seguir a gente que no sabe, que no conoce, que no tiene trayectoria, que no tiene experiencia, que no tiene formación. Lo que viene pasando. Uno va al ministerio, y no porque lo diga yo, lo digamos nosotros. Hay otras personas que no están muy involucradas, pero tienen que hacer unos trámites. Dice, esa gente no sabe. ¿Pero qué va a saber, pues? Si están puestos de favor. Y ellos llevan a sus amigos y a los amigos de los amigos. Vivimos en un caos. Yo la esperanza, como de repente de ustedes, de que esto vaya a cambiar en lo inmediato, difícil. Lo veo muy difícil. Pero sí, espero, ojalá que el capítulo, a través de su directiva, que está su presidente, pueda de repente tomar el toro por las astas, lo estoy comprometiendo de repente, pero debemos de buscar lo que se llama vulgarmente, hacer un lobby, pues. ¿Con quién? Con los congresistas, pues. ¿Con quién? Con el presidente del comité de producción. Tenemos gente, conocemos gente ahí, pues, toquémosle la puerta, pues decirle, señores, acá hay esto. Oye, hermano, acá pasa esta situación, tú estás viendo esto en este momento. Que no pase, salvo que estén en prebendas pues con los otros congresistas y después pasa al pleno y lo vayan a aprobar. Pero con toda seguridad que ni siquiera han leído ese proyecto de ley, con toda seguridad. Porque si lo hubieran leído, hubieran descubierto pues que este mortal que le está hablando a cosas puntualitas, pues, ¿no? Como se ha mencionado, de semántica, de recursos naturales no renovables, dice que es la pesquería. Están locos, pues. Entonces, yo creo que el sentir de todos ustedes, porque no estamos hablando de la restitución del Ministerio de Pesquería, porque eso, ni pensar que se va a dar pues en el corto plazo. Y por último, si eso se diera más adelante, debemos de prepararnos más. Si nosotros no nos preparamos, si nosotros no seguimos capacitándonos, difícilmente pues nos van a tomar en cuenta. Nos vamos a morir de viejos y vamos a seguir siendo los mismos, los únicos que podemos hablar, decir, pero nadie nos va a hacer caso. Entonces, pero el día que nosotros digamos, nosotros somos esto, tenemos esto, hagámoslo. Y hagámoslo de forma conjunta, porque el político es así, necesita gente que nos apoye. Ojalá que en el próximo, que nos gobierne, que no sabemos quién, porque que tiene una bola de cristal, pueda, digamos, considerar a los profesionales pesqueros en los cargos importantes. Muchas gracias, ingeniero Castellanos.